Hola a todos, buenas noches. Bienvenidos a esta actividad de la Sociedad Antioqueña de Anestesia. Les agradecemos a todos la presencia, la decisión de acompañarnos esta noche. Nos acompaña el doctor Carlos Aníbal Restrepo Bravo. Él es médico de la Universidad CES, magíster en Ciencias Médicas y doctor en Ciencias de la Salud. Él va a estar hoy aquí acompañándonos para hablar un rato sobre vacunas de COVID. Vamos a ir desarrollando con él una actividad muy interesante. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Vamos a hacer como un par de reglas de juego bien claras de cómo va a funcionar este conversatorio. La idea es, el doctor Restrepo nos tiene una presentación. Durante esta presentación el doctor va a llevar como el desarrollo de varios temas importantes en el que el plan es que nos responda muchos interrogantes que probablemente todos tenemos, y vamos a permitir que la presentación sea fluida. No vamos a hacer preguntas durante la presentación y al final vamos a retomar una oportunidad de hacer el conversatorio y de hacer como todo la oportunidad de preguntas que sean pertinentes y que no hayan quedado resueltas en la charla. Es muy importante aclarar varias cosas. Dentro del eje de la presentación, todo gira en torno a lo académico respecto al desarrollo de un aporte científico como las vacunas. Dentro de esta presentación no vamos a hablar de protocolos de vacunación vía decretos nacionales, no vamos a hablar de líneas y grupos de vacunación, y no vamos a hablar en nombre de ninguna farmacéutica, en nombre de ningún grupo económico, y sencillamente lo que nos motiva es un interés académico. Entonces, teniendo eso claro, vamos a darle paso al doctor Restrepo. Esperamos que sea una oportunidad muy interesante, que aclaremos muchas dudas y que a todos nos quede un mensaje muy importante de lo que él tiene hoy para contarnos. Bueno, muchas gracias. Nos dicen que ya se está viendo la pantalla. Vamos a arrancar entonces con la presentación. Nos disculpan por estos detalles técnicos. Nos dicen que son 100 o más personas que hay conectadas en el live en este momento. Muchas gracias por asistir. La idea de esta charla es básicamente darles una idea de en qué estamos en la vacunación en este momento, cómo se desarrolló, y aclarar algunos mitos acerca de la vacuna que han estado circulando en la población en general. Entonces, para entrar un poquito e ilustrarles la necesidad de la vacuna, es importante pues hacer un pequeño resumen acerca de la enfermedad. Acuérdense que por allá en el 8 de diciembre del 2019, ¿sí?, se registró el primer caso en Wuhan, China, en el mercado. Hacia el 31 de diciembre ya se contabilizaban 27 casos de neumonía que para el momento, para el 31 de diciembre del 2019, era de origen desconocido. Y hacia el 9 de enero se da un paso muy importante, que es que se identifica, ¿sí?, el coronavirus, que era el virus responsable de esa neumonía que hasta el momento era de causa desconocida. El 10 de enero se da un paso fundamental para el desarrollo de la vacuna, y es que se secuencia el genoma completo del virus. Ahí es donde empiezan a trabajar las farmacéuticas, las diferentes farmacéuticas, desde el 10 de enero en el desarrollo de una vacuna que fuera dirigida para atacar ese virus. Ahorita vamos a ver qué tipo de vacunas existen. Del 10 al 12 de enero la OMS publica y hace, eso es muy importante, esa información siempre ha sido de acceso a la población en general. Y hacia el 23 de enero se inicia el primer confinamiento en la ciudad de Wuhan, ¿cierto? Tenemos que hacia el 30 de enero se declara emergencia internacional, ¿sí? Y solo hasta el 11 de marzo la OMS declara esto como una pandemia. ¿Listo?
En cuanto a los pasos importantes del desarrollo de la vacuna, se puede ver una velocidad importante en su desarrollo, específicamente de esta vacuna a partir de técnicas que estaban desarrolladas desde hace mucho tiempo, y ahorita les voy a mostrar, ¿cierto? Porque se secuenció el 10 de enero y el 1 de marzo, o sea, 2 meses después, se empiezan los primeros estudios en humanos con la vacuna, el primer ensayo con una vacuna dirigida a los humanos, ¿sí? El 27 de julio, perdón, arranca la primera fase a gran escala, sí, ya vamos a ver, y el 15 de octubre aproximadamente se tenían ya 198 vacunas en desarrollo, 42 en fase preclínica, 42 en fase clínica, en estudios de fase 1, 2 o 3, ahorita vamos a ver qué es eso, y 156 en fase preclínica, lo que dice que a la actualidad hay aproximadamente 200 vacunas en diferentes estados de desarrollo. Actualmente, ¿cómo está la enfermedad? Al día de ayer, el Johns Hopkins reportaba en vivo 96 millones de casos globales diagnosticados de COVID, y si nosotros nos vamos, Colombia está acá, más o menos en el 10º lugar, con 1.939.000, muy cerca de los 2 millones de casos. A nivel mundial se han presentado hasta la actualidad 2.060.000 muertes, en Colombia 49.402 muertes. Si vamos a ver los casos acumulativos, podemos ver que hay una clara tendencia de las muertes a seguir progresando. Por lo tanto, llama la atención que estén diciendo que estamos o en una meseta o que incluso vamos en descenso, cuando claramente a nivel mundial se ve una tendencia a aumentar en los casos. Y específicamente para Colombia vemos cómo progresivamente los casos diarios han aumentado, ¿sí? Con un primer pico que eran de 12.000 aproximadamente casos al día, y en el actual pico que nos encontramos, donde incluso sobrepasamos un día los 20.000 casos diarios. Miren que así como se comportan los picos de casos diarios de diagnóstico de coronavirus, también de una manera muy particular, y por no decir que de una manera muy parecida, se comportan las muertes diarias por coronavirus en Colombia. Y si vamos a las muertes acumulativas, vemos que vamos es hacia arriba, claramente. Viendo que el mundo va hacia arriba y viendo que Colombia también se comporta muy parecido a la tendencia aquí en el mundo, se hace necesario, obviamente, la aplicación de la vacuna, tanto a nivel mundial como en el país. ¿Y de dónde viene esta vacuna? Y aquí les quiero mostrar y resolver uno de los primeros mitos. ¿Y cómo hizo una vacuna para salir tan rápido al mercado? En realidad las vacunas utilizan diferentes tecnologías. Las que más efectividad han mostrado hasta el momento son las vacunas de RNA mensajero, que enseguida les voy a decir cómo, les voy a explicar un poquito más cómo funciona. Pero en realidad, esta mujer, Katalin Karikó, ¿sí? Es una húngara que nació en 1955, tiene una historia de vida bastante llamativa, al que le interese lo puede leer. Ella pues emigró a Estados Unidos, y en 1997 ella dice que casualmente se encontró una fotocopiadora con el inmunólogo Drew Weissman, y que en conjunto desearon o planearon desarrollar una vacuna para el VIH, ¿sí? Que fuera efectiva para generar defensas en el organismo, por así decirlo, y además que lo pudiera evadir para que no fuera destruida. Y así fue como en el 2005 fueron capaces de poner RNA mensajero, que enseguida les voy a explicar qué es eso, en partículas, o sea, como en unos vehículos que tienen grasa en la periferia, ¿sí? Para llevar ese tipo de mensaje a las células del cuerpo, ¿sí? Como ustedes pueden ver, este fue el mecanismo que utilizó Pfizer, que fue patentado en el 2005 por esta señora y su grupo de investigación, ¿sí? Para desarrollar su vacuna. Entonces, claro, fue un trabajo de muchos años, pero que ellos aprovecharon últimamente para desarrollar primero el vehículo, ¿cierto? Pero el vehículo por dentro, ¿qué lleva? Partes del virus. Y las partes del virus, como RNA mensajero, fueron diseñadas, por así decirlo, en el 2014 a partir de infecciones similares al virus, ¿sí? De la proteína principal que utiliza el virus para entrar al cuerpo, por Kinsmekia Corbett, ¿sí? Ella
es una investigadora, ella en este momento está trabajando para el gobierno de Estados Unidos, pero junto con Moderna utilizaron un sistema que ella descubrió y patentó en el 2014 para utilizarlo en el COVID. Entonces, primer mito, ¿cómo se adopta tan rápido? En realidad se utilizó un vehículo que fue patentado en el 2005 y lo que llevaba por dentro el contenido del vehículo fue más o menos desarrollado hacia el 2014. ¿Sí? Estos dos tipos de vacunas son de RNA mensajero y esta señora del medio, Sarah Gilbert, ¿sí? Ella también es una PhD, una bióloga, lo que desarrolló fue una vacuna, ¿sí?, con un vector, o sea, en vez de que el vehículo sea una capa de grasa, desarrolló una vacuna donde el vehículo es un virus que es parecido al COVID y que lleva algunas proteínas para que el virus haga infección adentro. Y lo hizo a partir de sus estudios en ébola y MERS en el 2014. Entonces, el primer mito es: ¿y cómo salió tan rápido una vacuna? Eso no fue en 3 meses. En 3 meses se juntaron las diferentes técnicas que ya estaban desarrolladas para generar una vacuna nueva. Pero en realidad esto es una historia de 15 o 20 años donde se desarrollaron técnicas de biología molecular para poder juntarlas de manera rápida y diseñar una vacuna nueva. ¿Ok? ¿Qué tipos de vacunas existen? Entonces, en la actualidad hay muchas vacunas en desarrollo, yo les voy a explicar. Este es el virus. El virus, para entrar a las células del pulmón y generar la infección, utiliza 2 proteínas. Una serin-proteasa que estabiliza su entrada y este que es un receptor de membrana que se llama enzima convertidora de angiotensina. Por ahí es que entra el virus, se replica dentro y aumenta su número, este sale. ¿Y qué es lo que hace el humano normalmente? Aquí tenemos una célula presentadora de antígenos que lo que hace es este virus desintegrarlo y presentar pedacitos del virus. Y esos pedacitos del virus son detectados por las células del sistema inmune, tanto células B, que son las que hacen los anticuerpos, que son los que lo defienden a uno contra esos pedacitos del virus y lo neutralizan, y las células T, que son las que van a mantener, por así decirlo, la respuesta en el tiempo de una fácil activación del sistema inmune para mantener esas defensas. ¿Ok? Esta sería la infección normal del virus. ¿Qué es lo que pasa normalmente? ¿O en qué consisten estas vacunas nuevas? Entonces tenemos vacunas de RNA, donde ¿qué pasa? El virus necesita una proteína que se llama espiga para pegarse a la entrada de las células, que se llama el receptor. ¿Qué es lo que se hace? En estas vacunas de RNA mensajero se pone un pedacito del RNA que después se va a convertir en esa proteína, ¿sí? Se inyecta. Otro de los mitos: el RNA mensajero lo cogen unas proteínas que se llaman los ribosomas y lo convierten en proteína, ¿cierto? Esa proteína es con la que el virus invade, esa proteína sale y uno lo que hace es que genera una respuesta de linfocitos T que activa los linfocitos B para generar anticuerpos y también activa células presentadoras de antígenos. Básicamente, ¿qué estamos haciendo? Por así decirlo, engañando al sistema inmune, inyectando una proteína que por sí sola no puede causar enfermedad, un pedazo, de la proteína en forma de RNA mensajero. Este no entra al núcleo ni modifica el genoma, que es otro de los mitos que muchas personas presentan o tienen. Miren que esto no entra. Se convierte en la proteína por la que el virus entra y se genera una respuesta inmune parecida a como si no tuviera la enfermedad inicialmente. Esas son las vacunas de RNA mensajero. También existen vacunas de DNA. ¿Listo? Las vacunas de DNA son vacunas que tienen también una cadena de DNA que después se va a convertir en el núcleo, y estas sí van al núcleo y se integran al ADN de las células, se convierten en RNA mensajero y después de convertirse en RNA mensajero se convierte en la proteína y sufre el mismo proceso. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una vacuna de mRNA y DNA en cuanto a su funcionamiento dentro de la célula? Que la RNA solamente va hasta el citoplasma, donde es captado por una proteína que se llama ribosoma, mientras que la vacuna tipo DNA va a ser integrada en el núcleo, al genoma de la célula, para posteriormente convertirse en RNA mensajero y posteriormente en la proteína contra la cual se desarrollan los anticuerpos. Esas son las nuevas vacunas que
se generaron a partir de la necesidad tan grande de la producción y el descubrimiento de este tipo de funcionamiento, pero a partir de técnicas que fueron descritas y patentadas hace muchos años. Ok, entonces lo que yo les decía ahorita, estas vacunas de RNA tienen las hebritas de RNA adentro y un vehículo que es grasa. Listo, y eso es muy importante tenerlo presente porque ahorita vamos a ver que esta grasita es la que puede ser responsable de algunas reacciones alérgicas en algunos pacientes. Listo. Entonces, este vehículo de grasita con este RNA adentro lo descubrió la científica húngara que les conté enseguida, y la cadena estable de RNA fue la que descubrió la investigadora estadounidense. ¿Qué otros tipos de vacunas hay? Hay otras donde a usted le inyectan un vector. ¿Qué es un vector? Es un virus distinto al COVID, ¿cierto? Es un virus distinto, por lo general se utilizan adenovirus, pero adentro lleva material tipo DNA, listo, del virus. ¿Y qué hace? Lo mismo, va hasta el núcleo, se integra el virus, que es inofensivo. Uno tiene que garantizar que el virus en el cual uno va a poner adentro el material genético del COVID no genere respuesta, no genere enfermedad en los pacientes que reciben la vacuna, ¿cierto? Ese virus infecta, por así decirlo, pasa a las membranas y entra a la célula, se integra al DNA, produce la proteína con la que el virus invade, este sale y se produce la misma respuesta de anticuerpos. Entonces estos se llaman basados en vectores. Entonces llevamos RNA, DNA, basados en vectores, que básicamente es utilizar virus inofensivos que tengan adentro material genético del coronavirus, ¿sí? Y por último están los de virus inactivados. Los de virus inactivados, ¿cómo funciona? Es el mismo SARS, o sea, el mismo virus, ¿cierto? Pero, por así decirlo, atenuado, o sea, debilitado, que no tenga la capacidad de producir enfermedad. Listo. Con estas hay que tener mucho cuidado porque obviamente se tiene que garantizar que el virus definitivamente no pueda tener función. Ese virus entra, se une al DNA, produce los péptidos virales. Como aquí el virus tiene más componentes genéticos, se producen más péptidos y va a generar una respuesta para generar anticuerpos. Listo. Entonces, en este tipo de células, en este tipo de RNA y DNA, ¿sí? Aquí es donde está, por ejemplo, Pfizer y Moderna, ¿sí? Hablando ya de casas farmacéuticas. En este tipo de virus que se inyecta un virus con un vector es donde está Oxford o AstraZeneca, y este tipo de virus vivo inactivado es donde están trabajando principalmente la Sinovac, ¿cierto? Básicamente la vacuna china, ¿ok? Entonces, ¿qué proceso debe sufrir la vacuna para poder ser administrada a humanos a gran escala? Entonces, primero, partir de las ciencias básicas, y esto fue lo que con tiempo fueron estabilizando en un laboratorio las moléculas de RNA mensajero, las moléculas de DNA o los virus atenuados, ¿cierto? O los vectores, ¿cierto? Se prueban modelos animales, y después de modelos animales, el orden lógico, que vamos a ver que ciertas vacunas lo cumplieron, otras vacunas no sufrieron este proceso, se hace un análisis después de la fase preclínica en fase clínica. Entonces, cuando a ustedes les digan que una vacuna está en fase preclínica, es que está en experimentos in vitro o in vivo, pero en animales. Se pasa a una fase clínica, donde tiene 3 fases, una fase 1, donde es aproximadamente en 100 personas, un estimado, una fase 2, que es entre 200 y 500, y una tercera fase, que ya se aplica en miles. Estas fases fueron las que se realizaron en algunas vacunas, y se encontró, y eso fue una ventaja, que el número de voluntarios se llenaba rápidamente a comparación del desarrollo de otras vacunas donde se demoraban mucho los estudios para adquirir el número de voluntarios. Y normalmente para otras vacunas estos estudios hacen entre 3.000 y 4.000 pacientes, y hemos encontrado estudios fase 3 para diferentes vacunas de hasta 70 a 90.000 pacientes.
para COVID. Entonces, por este lado, vamos muy bien porque la cantidad de personas enfermas o la cantidad de personas que quieren participar en los estudios es muy alto, y posteriormente se pasa a una fase 4 donde ya es el marketing, que se vacunan a individuos de la población en general, y eso sí, siempre se monitoriza el funcionamiento para evitar o reportar principalmente los efectos secundarios. Entonces, teniendo en cuenta los tipos de vacunas y las fases de las cuales debe seguir una vacuna, yo les quiero mostrar qué procesos sufrieron las principales vacunas, tanto las que llegaron a Colombia como las que hay en el mundo. Y primero tenemos a Pfizer. Entonces aquí tenemos, Pfizer hizo bien el proceso en cuanto a que primero hizo una fase en el tiempo que empezó en mayo y terminó en noviembre de estudios fase 1, fase 2 y fase 3, ¿sí? Posteriormente, luego de mostrar sus resultados, van a un periodo de aprobación, y luego de la aprobación viene un periodo verde que es disponible al público, ¿sí? ¿Qué se sabe de la vacuna de Pfizer, que es de RNA mensajero? Esa vacuna, el ensayo de fase 3 fue en 44.000 personas, se debe almacenar a menos 70 grados porque el RNA mensajero es muy inestable. Esa es una de las desventajas que tiene esa vacuna, y se demostró que tiene una eficacia para prevenir la enfermedad hasta de un 95%, ¿sí? Si vamos a la de Moderna, el estudio fase 3 fue con 30.000 pacientes, se debe almacenar de 2 a 8 grados centígrados y tiene una efectividad una eficacia del 95% para prevenir infecciones. Si vamos a la de Oxford, entonces acuérdense que esta también es RNA mensajero. Esta de AstraZeneca se utiliza, es un virus, en este caso un adenovirus, ¿cierto? Que adentro lleva el material genético. El estudio fase 3 fue de 65.000 pacientes y tuvo una eficacia menor del 70%. ¿Listo? Entonces aquí también estos fueron más juiciosos, fase 1, fase 2 y fase 3, ¿sí? Y aquí tenemos Novavax, ¿listo? Que fue esta pequeña farmacéutica que recibió una gran inyección monetaria a partir de Estados Unidos y la Unión Europea para el desarrollo de la vacuna. En este momento está a la espera de una aprobación. Todavía no tenemos vacunas disponibles al público, miren que no hay barrita verde, ¿sí? Y por eso, como todavía no está aprobada y no está mucho menos siendo utilizada por el público, por eso miren que no tenemos aquí los datos de efectividad. ¿Qué quiere decir eso? Los que tengan aquí la efectividad quiere decir que completaron ya sus 3 fases y se está utilizando de manera escalonada en diferentes países. Por otro lado, tenemos acá aquí tenemos Johnson & Johnson, ¿sí? Johnson & Johnson terminó ya sus 3 fases, pero todavía no ha publicado, y como no ha publicado no sabemos qué efectividad tiene y todavía no está disponible al público. Esa es otra de las que llegaría a Colombia. El ensayo de fase 3 se hizo en 70.000 pacientes, es una cantidad bastante importante, pero no se han reportado datos oficiales de su efectividad ni de su seguridad. ¿Ok? Y por último aquí tenemos 4 vacunas, ¿sí? Que son Sinovac, ¿ok? Que esta es China, Gamaleya, que es a partir de la Sputnik, que es rusa, y estas otras 2 que también son chinas. Listo. ¿Qué hicieron? Aquí hicieron el proceso un poquitico diferente. A medida que iban haciendo los estudios de fase 1, fase 2 y fase 3, fueron aprobados tempranamente. Listo. Tanto Sinovac como la vacuna rusa, que ha reportado un 91%. Entonces, ¿qué hicieron con estas vacunas? Hicieron el proceso diferente y fue casi que demostraron en animales que funcionó, y prácticamente un mínimo perfil de seguridad en humanos, y la empezaron a utilizar de manera rápida. ¿Listo? Bueno. Otro mito. Una pregunta muy frecuente. ¿Por qué si yo me vacuno, o si yo me vacuné hoy, o porque si un familiar se vacunó hoy, a los 2 días, a los 3 días, a los 5 días llegó con COVID, ¿cierto? Llegó con manifestaciones de la enfermedad? Y entonces aquí vamos a mirar, y es lo siguiente, y aquí tienen que tener mucho cuidado. Este es el día 0 de la aplicación de la dosis, y tenemos una línea azul para las personas que recibían el placebo, y tenemos la línea roja para las personas que recibían la vacuna. Si ampliamos los primeros 21 días de vacunación, vemos que
el porcentaje de infección o la incidencia acumulativa de infección era igual entre los pacientes placebo y no vacunados. ¿Qué quiere decir eso? Que aproximadamente de los 12 a 14 días es que se empieza, luego de la primera dosis, se empieza a realizar la respuesta de anticuerpos, ¿sí? Y no antes de eso. Por lo tanto, debe cuidarse la persona como si no estuviera vacunada, ¿sí? Tienen que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, la ocurrencia aquí tenemos dos grupos, un grupo al que se le puso la vacuna y un grupo al que se le puso el placebo para poder comparar. Y luego de la primera dosis, en el grupo de la vacuna se enfermaron 50 personas, mientras que en el grupo del placebo se enfermaron 275. Ahí muestra una reducción importante en el porcentaje de infección, pero hay algo muy llamativo, y es que luego de la primera dosis, pero antes de la segunda, en el grupo placebo se enfermaba mucha gente, y eso lo dicen porque muchas personas al recibir la primera dosis se confían y bajan por así decirlo, la guardia con las medidas de bioseguridad. Pero obviamente sí se nota una gran diferencia luego de completar 7 días luego de la segunda dosis, porque las vacunas de RNA mensajero necesitan 2 dosis, ¿cierto? Y solamente 9 pacientes se enfermaron, mientras que 172 se enfermaron en el grupo que se les ponía un placebo. Entonces el mensaje es: luego de la primera dosis, en una persona promedio se demora 12 a 14 días, y las personas inmunocomprometidas se pueden demorar incluso 20 días o necesitar la segunda dosis para poder generar la respuesta de anticuerpos. Bueno, ¿y qué tiene una vacuna? ¿O qué tienen las vacunas, principalmente las de RNA? Porque las que tienen un virus vivo o que tienen el coronavirus muerto, pues tienen el virus como tal. Pero ¿qué tiene una vacuna de RNA mensajero? Entonces aquí tenemos las dos principales que están aplicando en la actualidad, ¿cierto? Que es la de Pfizer y la de Moderna, que son las que han mostrado el mayor perfil de eficacia para combatir la enfermedad. Tienen la cadena del RNA mensajero, que después se convierte en la proteína, y esa proteína es contra la que se van a desarrollar anticuerpos. Y tiene lípidos. Y miren que los lípidos que utiliza para transportar al RNA mensajero son dos fundamentalmente, que son el polietilenglicol, ¿sí? Y el disteroilglicerilfosfocolina. Estos dos componentes son los que han demostrado que pueden generar reacciones alérgicas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque pues ser alérgico al RNA mensajero es poco viable, y el resto de componentes son simplemente sal, algunas sales, azúcar y buffers para proteger de degradación la cadena de RNA mensajero. Entonces, basado en estos componentes es que se han reportado efectos adversos. Cuando vamos a ver efectos adversos, vamos a ver que son bastante frecuentes, ¿sí? Pero los eventos adversos reportados que son bastante frecuentes son, por así decirlo, leves, ¿sí? Desde el 72 al 86%, y esto es un rango porque se ha visto que los eventos adversos más frecuentes son diferentes si la vacuna es de RNA a si la vacuna es del virus atenuado o si tiene un vector, ¿sí? Dentro de el efecto más frecuente observado luego de aplicar la vacuna es dolor en el sitio de la aplicación, ¿sí? Una cefalea que puede estar entre un 29 y un 50%, y que puede ser severa y generar incomodidad hasta en un 5% de los pacientes vacunados. Otro de los efectos frecuentes es la fatiga en un 42%, fiebre que va en 24 a un 32%, y pilas que considerada severa, aquí hay que tener cuidado, puede ser hasta en un 5% de la población. Están las mialgias, que están presentes hasta en el 50%, y fueron reportadas por los pacientes como severas en un 4%, artralgias en un 25% y náuseas en un 15%. Es importante resaltar que los efectos secundarios o los síntomas más severos, o reacciones más severas a la vacuna, se presentaron en pacientes entre los 18 y 55 años, eran el grupo joven. 2 estudios incluyeron pacientes mayores de 55 y hasta 80 años, y esos estudios reportaron que los efectos secundarios en los pacientes de mayor edad son menos frecuentes. Y aquí sí hay que tener algo presente. Es muy infrecuente, y se han reportado hasta el momento 11 casos por cada millón de dosis
de reacciones alérgicas, principalmente a los componentes que les había dicho ahorita, como el polietilenglicol, ¿sí? Y esas reacciones adversas, esas reacciones alérgicas, el 71% de ellas se presentan en los primeros 15 minutos. Por eso, dentro del protocolo de vacunación, se recomienda que luego de que el paciente es inyectado, se debe quedar aproximadamente 30 minutos en el lugar de vacunación, porque está la posibilidad 11 de cada millón de generar una reacción alérgica. Entonces, basado en esto, la CDC hizo como un tipo de triaje, ellos lo llaman así, o semáforo de quiénes sí se deben vacunar, quiénes deben tener precaución al momento de vacunarse y definitivamente quién no debe vacunarse. Y aquí hay bastantes cosas llamativas y otra de las preguntas. ¿Se puede vacunar a un paciente inmunocomprometido? Sí, debe tener más cuidado porque el tiempo para generar los anticuerpos o de ventana es más alto, por lo tanto debe cuidarse, debe mantener las medidas de bioseguridad incluso hasta la segunda dosis. Y es bastante llamativo que durante embarazo y lactancia ellos tienen semáforo verde, o sea, se pueden aplicar la vacuna sin ningún problema. Si las vacunas RNA o de virus vivos atenuados durante el embarazo no han demostrado hasta el momento riesgo, aunque no hay estudios oficiales, las vacunas DNA, pues por su forma de actuar, yo esperaría por lo menos la formación completa de órganos del bebé para aplicarla, ¿cierto? Tenemos que las acciones que deberíamos tomar en estos pacientes simplemente es la observación de 15 a 30 minutos. Y en caso de alergia, se debe tener una observación mayor de 30 minutos, pero alergia a otros medicamentos o que tenga historia de alergia a los insectos, al pelo de las mascotas, etc. Una persona que sea alérgica no debe estar 15 minutos en observación, sino 30 aproximadamente, para prevenir la presencia de alergias al polietilenglicol. ¿Quiénes deben tener precaución al momento de vacunarse? Sobre todo las personas que tengan al momento de la vacunación enfermedades de base descompensadas, ¿sí? Ahí es donde se debe hacer o sopesar el riesgo-beneficio del paciente. Listo, pero miren que igual solo se sugiere 15 minutos de observación. Si la persona tiene una historia personal de reacciones alérgicas a otras vacunas diferentes a la del COVID-19, se debe quedar los mismos 30 minutos. Básicamente, las personas que tengan alergia en general a mascotas, etcétera, o que tengan alergia a otros medicamentos o a vacunas previas, deben quedar 30 minutos. Y quienes definitivamente tienen contraindicación para vacunarse, entonces condiciones específicas no han encontrado ninguna, pero una persona que tenga reacciones alérgicas severas luego de la primera dosis no puede completar su tratamiento, ¿sí? O que tenga historia previa de alergias al polietilenglicol, listo, o al polisorbato, a cualquiera de los dos. Estos pacientes no se pueden vacunar. Yo cómo sé si soy alérgico a estos dos componentes. Entonces aquí es donde dice que si la persona es muy alérgica, primero se refería al inmunólogo y él, ya basado en su estado, recomienda si se vacuna o no. ¿Okay? ¿En qué estamos en el mundo? ¿En qué estamos en el mundo? En el mundo se han aplicado aproximadamente al día de ayer 44 millones de vacunas. Si vamos a mirar qué países tienen o van liderando la vacunación, es Israel, donde el 35 de cada 100 habitantes ya han sido vacunados, ¿sí? Le sigue los Emiratos Árabes Unidos, ¿sí? Y por aquí ya viene Estados Unidos más o menos con el 6-7% de la vacunación, y por aquí está México. Y si vamos específicamente a las Américas, pues al continente, vamos que 5% para Estados Unidos de vacunación, 1.8% de la población en Canadá, 0.55% en Argentina, 0.49% en Costa Rica, estamos 0.39% en México, Chile y Brasil. Estamos muy recientes. Pero ¿qué pasa? ¿Sirve o no sirve? Entonces, aquí me disculpan que les traiga artículos de periódicos, etcétera, pero todavía no hay información científica oficial a partir de las personas que hay vacunadas. Pero inicialmente, los datos en Israel
dicen que hay una reducción entre el 33% al 50%, luego de 14 días de vacunación en las consultas a servicios de urgencias. ¿Por qué es tan amplio ese número? Esos porcentajes los han dado, por así decirlo, las EPS de Israel. Las EPS no tienen el mismo perfil de pacientes, unas están dedicadas a pacientes jóvenes, otras a pacientes de mayor edad, pero demuestra que puede reducir o que reduce, pero todo esto no es oficial, la cantidad de personas enfermas y que consultan a un servicio de urgencias por COVID. Entonces el mensaje es: hay múltiples vacunas, esto se demoró mucho tiempo en realizar. Yo digo que coincidió que se hubieran desarrollado técnicas en el tiempo con la aparición del virus y que se hubieran secuenciado virus parecidos a él y que China lo hubiera secuenciado tan rápidamente para el desarrollo de vacunas con un mecanismo novedoso para la aplicación a humanos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces les vamos a pedir que no se desconecten. En un par de minutos va a iniciar el conversatorio con el doctor. Vamos a hacer como todas las preguntas que han surgido durante la presentación y en este espacio de tiempo que les pedimos vamos a retomar contacto con el doctor Jorge Julián Osorio, rector de la Universidad CES, que inicialmente había dado el mensaje de bienvenida y pues por cuestiones técnicas que a veces suelen pasar en estas transmisiones en vivo, pues no pudo acompañarnos. Entonces, no se desconecten, venimos con la serie de preguntas y respuestas con el doctor. Mientras eso, de nuevo, los invitamos a escuchar al rector del CES que nos quiere dar un mensaje para esta actividad. Buenas noches, un saludo muy especial a todos los directivos de SADEA y a los participantes. Como Universidad CES creemos bien fundamental esta participación y sobre todo el concepto de seguridad sanitaria. Se vienen épocas donde debemos retomar el rol de la salud. Como nos han dicho, bienestar físico, mental y social en todas las actividades de prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación. Ahora que estamos a puertas de iniciar las jornadas de vacunación, creo que la logística es muy importante. Hemos visto cómo existen fallas en este momento en la virtualidad, en la capacitación, pero sobre todo en los conceptos de cobertura, oportunidad y selectividad. En la parte de cobertura, creemos fundamental la participación de los estudiantes universitarios en la primera fase, y en la oportunidad no es solamente llegar a una cobertura del 50% y máximo 75% en un tiempo muy largo, sino que se deben implementar todas las acciones para que en un tiempo corto se logren estas actividades. Es importante esta retoma que hacen ustedes de pensamiento sobre la vacunación, pero no solo sobre el tipo de vacuna, sino sobre el proceso de entrega de vacunas, donde podemos tener una participación muy activa como redes que se articulan en la entrega de la vacunación. Felicitaciones por el evento, muchas gracias por la invitación que nos cursaron. Bueno, muy bien. Entonces, agradecemos mucho las palabras del doctor Jorge Julián Osorio, que estuvo muy pendiente de esta actividad. Cabe pues anotar que la comunidad académica es una de las más interesadas en todo este tema de la vacunación y el desarrollo científico que ha habido detrás de las vacunas y de todas las maneras en cómo vamos desde el desarrollo médico y científico a enfrentar esta realidad que es la pandemia, que pues está aquí y seguirá por un tiempo más con nosotros. La idea es, vamos a tener algunas preguntas de respuesta corta, algunas de las que el doctor tal vez necesite extenderse un poco más, pero tratando como de llenar todas las necesidades específicas que ustedes nos han manifestado. Entonces vamos a tratar de que las preguntas las hagamos como en torno a los diferentes escenarios que hay alrededor de la vacuna. La primera pregunta respecto a cómo ha sido el proceso del desarrollo de la vacuna, y es muy simple, doctor Restrepo.
Si normalmente ha sido tan demorado lograr una vacuna para cualquier tipo de enfermedad, por la historia y por lo que usted nos contó de cómo se desarrolló esta vacuna, usted le da a la comunidad un parte de tranquilidad, o sea, se pondría tranquilo la vacuna sabiendo que se demoró tan relativamente poco en desarrollarse. Yo le daría un parte de tranquilidad y confianza para las vacunas que sufrieron las 3 fases en orden y que además de que cumplieron las 3 fases están probando en este momento su perfil de seguridad. Las que reportaron su evidencia en revistas científicas y fueron evaluados por pares externos a las farmacéuticas o laboratorios que las diseñaron, yo le daría plena credibilidad a esas. A las que empezaron a inyectar sin sufrir las 3 fases sería muy precavido, sería muy cauteloso al momento de utilizar ese tipo de vacunas, a no ser que simultáneamente mientras van aplicando de manera masiva se vayan desarrollando, por la premura y la necesidad de la vacuna, se vayan desarrollando las fases de manera simultánea. Que quede claro que esto no salió de un momento a otro. Se juntaron técnicas que se demoraron mucho tiempo en desarrollar y que gracias a Dios para este momento estaban muy perfeccionadas, por así decirlo. Obviamente la inyección monetaria importante también acelera el proceso de desarrollo de la vacuna, que fue pues una inyección monetaria gigante de billones de dólares. Y lo otro también es que los voluntarios para llenar los estudios de 3.ª fase se adquirían de una manera muy rápida, que incluso para el desarrollo de otras vacunas se llegan a números de 2.000 o 3.000 o incluso se declara desierta la convocatoria porque ni siquiera se alcanzan a llenar. Entonces yo le daría credibilidad a las vacunas que sufrieron un proceso riguroso, estricto y científico a partir de un cumplimiento de las fases de desarrollo de la vacuna. Y para tratar de ser concretos, esas que usted menciona que cumplieron los procesos rigurosos para hablar de marcas, ¿cuáles mencionaría? Pues yo no me quiero comprometer con ninguna marca, pero es claro en el gráfico que Pfizer, AstraZeneca, Moderna cumplieron esas 3 fases y que Johnson Johnson las está cumpliendo. Porque muchas otras por la premura se aplicaron en humanos sin haber terminado las fases. ¿Ok? Muy bien, correcto. Ahora vamos a una de las preguntas que más se repitió y una de las que más preocupa a la gente y hace parte como de ese ideario popular de... Bueno, hola a todas las personas que continúan conectadas. Estuvimos experimentando algún problema con la red. Nos confirman, por favor, si están escuchando adecuadamente y se ve la imagen. A las personas que están conectadas, que permanecen conectadas. Muy bien, perfecto. Les pedimos disculpas, pues un error con el tráfico de la red. Se escapa pues aquí como a los chicos del staff que nos están ayudando, pero pues ya tratamos de recuperar varias cositas que se nos habían enredado. Entonces vamos a volver con el doctor Carlos. Tenemos todavía algunas preguntas importantes que él nos puede contestar para que todos seamos un poco más claros con el tema. Por si se nos quedó dentro del problema técnico, vamos a darle un par de preguntas que ya habíamos hecho, pero que consideramos bastante importantes. Y son las siguientes. Carlos, si me pongo la vacuna, ¿no me va a dar coronavirus? Si se pone la vacuna, sí le puede dar coronavirus en los primeros días luego de la vacuna. 12, 15 días, dependiendo del tipo de vacuna. Se debe completar el esquema porque las vacunas de RNA mensajero requieren 2 dosis para generar los títulos, o sea, la cantidad de anticuerpos que tiene una persona ya infectada. O sea, entonces con una sola dosis puede no ser suficiente de RNA mensajero. Hay otras vacunas de tipo virus vivo atenuado o con vectores que con una sola dosis puede ser suficiente, aunque puede tomar también 15 a 20 días. Lo decía antes, si las personas están tomando Methotrexate o también se ha reportado con el Rituximab
que los virus vivos atenuados o los vectores pueden generar una respuesta de anticuerpos menor. Todavía no se tiene una respuesta totalmente clara con los de RNA mensajero, pero debería ser un título de anticuerpos un poco más altos. Bueno, Carlos, soy una persona a la que le toca una vacuna que requiere 2 dosis. Me pongo la primera dosis y entre la primera y la segunda dosis me diagnostican con coronavirus. ¿Me tengo que poner la segunda dosis o definitivamente debo parar el esquema? Bueno, si la enfermedad se presenta de una forma severa y el paciente está totalmente descompensado, en enfermedades agudas descompensadas no se recomienda exigir al sistema inmune con la vacuna, ¿sí? Sopesar riesgo-beneficio. Si desarrolló coronavirus, entre la primera y la segunda dosis, se debe completar la segunda dosis, sobre todo para generar los títulos de anticuerpos para futuras infecciones, que se han reportado ya reinfecciones en varias partes del mundo. Los títulos de anticuerpos se han visto que tienden a caer entre 3 y 9 meses de lo que hay reportado hasta ahora, mientras que con la vacuna aún no se sabe, pero deberían durar por lo menos el año, ¿sí? Yo creo que van a ser vacunas de refuerzo anual, algo parecido a las de la influenza, pero es importante también tener en cuenta que esas vacunas, aunque sean anuales, también se tienen que ir adaptando a los nuevos cambios que vaya generando el virus, por eso yo creo que la vacunación va a ir cambiando en el tiempo. Muy bien. Carlos, me vacuné, recibí las 2 dosis, pero el grueso de la población de mi ciudad o de mi país todavía no se ha vacunado. Debo permanecer cuidándome con medidas de bioseguridad, mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social. Claro que sí, porque las personas vacunadas es poco probable que desarrollen enfermedad sintomática y menos grave, pues con menos probabilidad aún que sea grave. Entonces, como pueden ser asintomáticos fácilmente, obviamente con cargas virales muy pequeñas, si se infectan las pueden destruir rápidamente, pero si hay una infección con una carga viral alta, yo puedo propagar el virus a otras personas que pueden que no estén vacunadas, porque el sistema de vacunación va a ir escalonado, y generar enfermedad en ellos, sin ni siquiera darme cuenta. Entonces, lo ideal es, luego de la vacunación, protegerme yo, pero también proteger a las demás personas, al menos hasta que se logre una inmunidad colectiva importante. Muy bien, vamos a mencionar algunas poblaciones especiales y si hay o no recomendación de vacunación. Carlos, mujeres embarazadas, ¿se pueden o no se pueden vacunar? Bueno, mujeres embarazadas no fueron incluidas en ninguno de los estudios de tercera fase, pero la CDC dice verde para RNA mensajero, ¿cierto? Entonces, dice que por el mecanismo de funcionamiento de la vacuna es poco probable que pueda pasar placenta, distribuirse en el bebé, etcétera, etcétera. DNA, todavía no han salido, ni siquiera las de ni siquiera han salido tercera fase de DNA, están en tercera fase las de DNA, esas sí se integran al genoma. No sé qué tan beneficioso sea un tipo de vacuna de esas cuando el feto se esté formando. No habría respuesta para eso. Esperaría la semana 20 como para ese tipo de vacuna. Y virus vivos atenuados depende de las que se desarrollen porque tienen diferentes vías de ser administradas. Pero por ahora, lactancia y embarazo, semáforo verde para RNA mensajero para la CDC. Simplemente necesitan el doble del tiempo de vigilancia luego de aplicación de la vacuna. Muy bien. Carlos, las familias con personas que la componen que sean menores de 18 años, niños y adolescentes, ¿se pueden o no se pueden vacunar los niños y adolescentes para coronavirus? Bueno, ningún estudio incluyó menores de 18, pacientes menores de 18 años. Entonces, para niños tampoco hay evidencia científica clara. O sea, los estudios fueron 18 a 60, algunos, y algunos como el de Oxford se tiró a 70, 75, 80 años, pero no incluyeron ni niños ni embarazadas. La CDC dice, vamos embarazadas, no hay información de niños. ¿Cuál es la ventaja? Los niños tienen una expresión baja, los niños sanos, de enzima convertidora de angiotensina, del receptor. Entonces, por eso es poco probable que los niños desarrollen una infección severa por el virus. No quiere decir que no los vacunemos, porque claro, algunos de los problemas en los países que han abierto su economía completamente han sido los grandes focos de diseminación del virus en que se han convertido los colegios. Porque claro, como son asintomáticos, pero sí pueden portar el virus, pueden infectar a otras personas en el hogar.
Entonces, respuesta para eso no hay, pero que van a tener que hacerlo y van a tener que vacunarse más adelante, yo diría que sí. Las proyecciones del virus, para algunos científicos, hace poquito salió en Science una publicación que dice que el virus va a tender a largo plazo a convertirse en una enfermedad más de niños, como un cuadro gripal, cuando se logre desarrollar esa inmunidad grupal y ya no va a afectar tanto a las personas en edad adulta porque se van a infectar muy pequeños, van a desarrollar anticuerpos y a largo plazo, cuando esos niños vayan creciendo, no van a desarrollar enfermedad grave. Es lo que ha pasado con otros 4 o 5 coronavirus que están circulando además de este otro en la actualidad. Simplemente es un pequeño resfriado en personas muy jóvenes. Muy bien. O niños. Carlos, personas con enfermedades autoinmunes, ¿se pueden vacunar? Según la CDC, semáforo verde, deben estar compensadas de su enfermedad y deben tener el doble de tiempo de vigilancia. Acuérdense que si están inmunosuprimidos, virus vivos atenuados, con experiencia de otras vacunas, no con esta, generan unos títulos de anticuerpos muy bajos. Entonces lo ideal es que busquen otro tipo de vacuna, porque básicamente virus vivo atenuado y vector es Oxford. Entonces lo ideal es que estas personas busquen o Pfizer o AstraZeneca, vayan por ese lado. Muy bien. Esa recomendación que acabas de dar aplicaría también para personas con cáncer en quimio, radioterapia y a las personas con VIH. En ellos no hay todavía los pacientes inmunocomprometidos, todavía no, pero inmunosuprimidos por completo, no se tienen respuesta clara a partir de, porque estas vacunas utilizan el propio sistema inmune para generar, potenciarlo y generar anticuerpos. Para ellos todavía no se tiene claro qué títulos de anticuerpos pueden lograr y eso está por verse. Pero en ese tipo de casos específicos, como son semáforo amarillo, se sopesa riesgo-beneficio. Riesgo-beneficio. Muy bien. Viene una pregunta un poquito técnica, vamos a tratar como de explicársela a las personas que no hacen parte de los gremios académicos. La pregunta dice, ¿es probable que la efectividad cuando se empiece a vacunar masivamente sea menor que la que se ha reportado en los estudios? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando empiecen a vacunar no a miles, sino a millones de personas, se ve afectada un poquito y se diluye esa efectividad, o podemos confiar que la efectividad reportada en los estudios de fase 3 va a ser muy parecida y que la mayoría de la población en el mundo se va a comportar como se comportaron los muestreos de los estudios? Probablemente la efectividad baje un poco. No mucho, pero sí debería bajar un poco porque, claro, al empezar a aplicar la vacuna masivamente vamos a incluir un montón de personas que van a tener su sistema inmune comprometido. Y puede que esas personas no logren la misma respuesta o título de anticuerpos que, claro, en un estudio donde solo incluimos personas sanas entre 18 y 60 años. ¿Sí? Puede bajar un poco. Por eso es que en Israel no se ha notado el mismo descenso, pero tampoco porque hay un porcentaje de la población que es el 30%. Y los datos que hay hasta ahora no son oficiales, ¿cierto? Pero uno no espera que el descenso sea el mismo cuando ninguna vacuna ha mostrado el 100% de efectividad, ¿cierto? Si ninguna vacuna ha tenido el 100%, lo más probable es que al hacerlo a gran escala, al incluir una población más heterogénea, donde hay más enfermedades de base, pueda generar una eficacia un poco menor. Muy bien. Carlos, cuando me aplique la vacuna del coronavirus, voy a experimentar, como en algunas otras vacunaciones, algo de malestar, dolor de cabeza, un poco de fiebre. Sí, hasta el 70% de los pacientes presentan alguna de esas, ¿cierto? 30-40%, como decía ahorita en la charla, pueden presentar fiebre, incluso hasta el 5% de las personas pueden presentar fiebre de más de 39 grados. Se reportó una dificultad respiratoria luego de la aplicación de una vacuna, pero la vacuna de origen chino, que es el mismo virus atenuado. Entonces ahí se tuvo que tener cuidado. Las reacciones severas son más frecuentes en las personas jóvenes. ¿Qué están haciendo algunos médicos en Estados Unidos? Se están premedicando previo a la vacuna. Entonces toman antiinflamatorios, antipiréticos antes de, ¿sí? No es una recomendación oficial, pero pues si 7 de cada 10 presentan algún síntoma, pues lo que hacen es evitar a presentar eso. La gran mayoría de personas no presenta, pues hasta el 30% no presenta ningún síntoma, y la gran mayoría de personas que presentan un síntoma han reportado que se mejoran al otro día o que máximo han faltado un día a sus labores normales luego de la vacunación. O sea que no estaría mal que el día que me toque la vacuna, antes de ir al centro de vacunación, me tome un par de acetaminofén. No estaría mal, pues no le veo ningún, pero tampoco mucho antes, porque es que las respuestas son
o sea, con la vacuna, podría decir. Más bien antes puede ser, si ese día Sí, me da algo de eso. malestar, me podría tomar Exacto. algo como un acetaminofén. Eso. Perfecto. Bueno, viene una que yo pienso que con eso ya redondearíamos la presentación, lo que les queríamos presentar hoy, 21 de enero, a las casi 9 de la noche. Si mañana llegara la vacunación a Colombia, ¿vos le recomendarías a la población, tanto del gremio de la salud como a los que no son del gremio de la salud, vacunarse con las vacunas que probablemente llegarán al país, que son Pfizer y Oxford AstraZeneca? Al país van a llegar Pfizer, AstraZeneca y Janssen, que es Johnson y Johnson. Y el mecanismo COVAX, que es el Novavax. COVAX todavía no está en fase de aplicación masiva, eso está todavía bastante atrasado. Y Johnson y Johnson Janssen está en fase 3, ¿cierto? Todavía no ha acabado. Entonces esas se demoran un poquito más en llegar. Las primeras que podrían llegar serían básicamente las de Pfizer, ¿cierto? Yo lo recomendaría porque ellos fueron rigurosos en los 3. E incluso las 3 que piensan aplicar acá están cumpliendo las fases en el orden como debe ser, ¿cierto? Reportando los efectos adversos como debe ser. El proceso, digamos, más o menos normal, ¿sí? La vacuna rusa, la información científica es un poquito más escasa, ¿cierto? En Argentina están en esa fase 3, pero lo cuentan como vacunados por aprobación rápida o express. Y yo les recomendaría que sí, que se vacunen, que reporten su historial de alergias al momento de la vacuna. Eso lo debe saber la persona que vaya obviamente eso se los van a preguntar, pero no está de más. Recomiendo que se vacunen. Eso no tiene ningún chip. Ustedes vieron que eso tiene solución salina, tiene azúcar, tiene RNA mensajero y tiene grasa. ¿Listo? Porque no está de más también, pues, hay cosas que se escuchan de todo tipo. Yo les recomendaría que sí, que si tienen alguna duda pueden buscar, hay unos folletos fáciles de entender y hasta el momento han demostrado un perfil de seguridad muy alto porque ya van casi 40 millones de vacunados. Y otra cosa que yo les quiero decir es, probablemente, no tengo ni idea cuándo vienen a Colombia, pero sí es que si ya van 40 millones, cuando lleguen aquí van a haber 45, 50, 60 millones de vacunados, 70 millones de vacunados en el mundo. Si ya algo grave hubiera pasado, ya se hubiera reportado o ya se hubiera suspendido la vacunación masiva. Carlos, eso que nos acabas de decir, y ya para cerrar este conversatorio, lo que vamos hasta ahora, con esos 40, 50 millones de vacunados, a vos que haces parte de la comunidad científica, que creas conocimiento, el trabajo que hicieron tus colegas para llegar a este 21 de enero con 50 millones de vacunados, ¿te deja tranquilo? Con las vacunas que sufrieron los 3 procesos, sí, porque ahí se incluyen personas vacunadas en vacunas que fueron aprobadas mucho más rápido, de forma expedita, sin sufrir las 3 fases. Eso es un riesgo. Si es simplemente como funcionó en ratones, se lo aplicamos a 12, 15 humanos, funcionó, pongámoslo a todo el mundo. Ahí yo lo pensaría, pues si fuera yo lo pensaría. Pero si es una vacuna que sufrió las 3 fases, muy rápido, sí, por la premura, pero cumplió las 3 fases, se observó que salían anticuerpos, yo sí me pondría esa vacuna. Bueno, le agradecemos mucho al doctor Carlos Restrepo por habernos acompañado, a todas las personas que estuvieron en la transmisión en vivo, muchísimas gracias. El mensaje desde la Sociedad Antioqueña de Anestesia definitivamente es, hombre, hay que seguirse cuidando, la situación de la pandemia sigue estando activa, estamos en un momento crítico en nuestra ciudad, seguimos con alta ocupación de camas hospitalarias y de cuidado intensivo, y mientras nuestro país no tenga una realidad de vacunación activa, lo único que nos va a servir es medidas de distanciamiento social, tapabocas, lavado frecuente de manos, evitar los sitios aglomerados y poco ventilados. Entonces, por favor, mientras a todos nos llega esta oportunidad que creemos es la manera
correcta de empezar a salir de esta situación de pandemia. Sigámonos cuidando como hemos venido. El cuidado es definitivamente una decisión personal, pero es de responsabilidad social y de responsabilidad con toda nuestra sociedad. Entonces, que cada esfuerzo que cada uno haga por cuidarse, recuerde que no es solo me cuide yo, sino que cuide a los míos y a mi comunidad. Importante, la charla va a quedar montada en el canal de YouTube, queda grabada para que la puedan consultar, volver a mirar. Los invitamos a que le pasen el link a sus conocidos, a las personas cercanas que tuvieran algún tipo de dudas. Deseamos mucho de verdad haber resuelto algunas dudas, haberles dejado un poquito más claro el panorama, que el esfuerzo académico que hizo el doctor por pintarles como el escenario en el que nos encontramos haya sido de su agrado. Nos excusamos por todas las situaciones técnicas que se pudieran haber presentado, pero creemos que la columna vertebral de la actividad estuvo presente, dejamos un mensaje y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y que estén muy bien.